¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Coyote Lake. Esta película del año 2019 y estrenada en plataformas digitales en este año 2021 a través de diversas plataformas como iTunes, Google Play y demás, nos narra una historia muy interesante donde Esther y su madre trabajan en un pequeño hotel a pie de carretera cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos. Una noche se registran dos huéspedes que comienzan a amenazar a todo el mundo que allí se hospeda. Sin embargo, ignoran que ambas mujeres esconden un secreto que demostrará que en realidad ellas son las personas más peligrosas del lugar. Esta película, en primera instancia, y escuchando un poquito la sinopsis, podríamos entender como es como un thriller, como algo por ahí, inclusive hasta de terror o de horror. Sin embargo, creo que la fórmula que sirve de la película es que es inclusive hasta un drama, esta realidad o esta fusión o esta interacción que tiene la madre e hija, una relación, si lo llamáramos en esta ocasión o en estas nuevas realidades, una relación tóxica entre ellas dos, entre estas dos mujeres, muy distintas a la vez, pero que se compaginan para llevar a cabo este tipo de situaciones o de acciones que para nada son buenas o deseables, pero que ellas han aprendido a hacerlo para poder supuestamente dar una respuesta a un mal social que está muy cerca de ellas, ¿no? Decíamos ya un poquito de qué va la película. Ellas se encargan, no es spoiler como tal, porque realmente pues eso se ve casi al principio. Ellas se tratan de eliminar o de matar pues a las personas malas, ¿no? Sobre todo a los coyotes que trafican con las personas entre México y Estados Unidos y que, bueno, pues, aparte de matarlos, pues les quita su dinero y, bueno, de eso subsisten un poquito. Y esa es la realidad de estas dos mujeres. Pero se va a ir entramando o se va a ir como complicando precisamente con la llegada de unas personas que hace que la situación cambie, que se abran los ojos de algunas personas y demás. Pero bueno, esta película es dirigida por Sarah Seligman, es una ópera prima de ella. Tuvimos la oportunidad de poder tener la entrevista con ella, por aquí se las vamos a dejar para que puedan verla, y precisamente ella nos comentaba que la situación principal era precisamente la interacción o la relación entre la madre e hija, y que lo demás, si no era secundario porque forma parte como de la trama principal, pero era como el accesorio para poder contar esta historia envuelta en un thriller, envuelta como en algo de suspenso y demás, y creo que funciona bastante bien y precisamente por muchas circunstancias, principalmente por el guión, que es un guión bastante sencillo, no es nada pretencioso, ni los diálogos, ni las locaciones, ni demás. Creo que es una historia muy sencilla y desde el inicio, desde que empieza, ya nos está contando de lo que pasa, no nos da introducciones extraordinarias o el porqué de las cosas, sino entramos directamente a la trama y así nos vamos a ir, ¿no? Entonces creo que eso me agrada mucho de la película. Ahora, de los actores tenemos a Camila Méndez, que la vimos por ahí en La Cita Perfecta, una película de Netflix, y también en esta serie de Riverdale. Y también tenemos a Adriana Barraza, por mencionar algunas películas. Todo lo demás, Babel y, bueno, muchísimas otras películas que tiene esta gran actriz. Como yo decía, ellas dos en esta trama, creo que la trama principal es muy sencilla pero efectiva. Es decir, vamos a ver la relación de dos mujeres, de madre e hija, de cómo se van relacionando, cómo una trata de impedir que la otra crezca y la otra por miedo al qué dirán o el miedo a doblegarse o al zafarse de esta figura materna, pues termina haciendo cosas que para ella ni siquiera son malas porque las ha hecho toda su vida. Entonces inclusive justifica las acciones de su madre, que pues no son del nada buenas, ¿no? Entonces ella nos va a retratar como la versión de la inocencia, un poquito de la que no conozco del mundo, no conozco de mi feminidad, no conozco de muchas cosas, y que, bueno,
uno de los personajes que va a entrar en juego le va a ir como abriendo estos ojos para descubrir un nuevo mundo que ella siempre ha deseado, pero repito, su mamá pues no la ha dejado. Como decía, no es un guión pretencioso, pero sí es dinámico, porque si vemos, repitiendo lo que habíamos dicho al principio, la cuestión de que la relación o el tema principal es la relación de la madre y la hija, pero lo vamos a mezclar, vuelvo a repetir, con este thriller de estos personajes de que se meten a la casa, de que los amenazan, un poquito inclusive hasta del crimen organizado o de la cuestión pues del tráfico de drogas, ¿no? Entonces vamos aderezándola con ciertos detallitos que lo va a hacer que se mueva, o sea, que no se va a quedar nada más así, sino lo va a hacer que evolucione, ¿no? Entonces los personajes van a tener que tomar decisiones para ir cambiando su situación, aunque quieren permanecer en lo mismo, pero ya no se los dejan, ya no es posible por todo lo que va pasando, ¿no? Entonces vamos a ver este dinamismo y cómo va cambiando la historia y cómo va creciendo desde el inicio hasta el final. Creo que la química entre las actrices y sus personajes es maravillosa, tanto Adriana Barraza creo que está formidable, no hay una película que conozca que lo haga mal, pero en esta película no sabemos, tenemos esta dualidad de esta madre, pues hasta pareciera amorosa, pareciera buena, con esta sonrisa, pero también sabemos que es muy controladora y que ha hecho cosas que no están nada bien, ¿no? Entonces esta dualidad del personaje que es bueno, amable, pero que es malo y es capaz de matar con sangre fría, con esta psicología de este personaje que ella lo interpreta maravillosamente bien y sobre todo prácticamente con su rostro, o sea, no necesita más, con su sonrisa, con fruncir el ceño, lo logra formidablemente. Y obviamente también Camila Méndez, esta parte como inocente, pero también como un poquito en momentos quiere ser como sensual o atrevida, precisamente porque quiere descubrir esta parte de sí misma sin caer en la obscenidad o sin caer en la pues en lo vistoso de esta parte, sino simplemente como esta curiosidad que tiene una joven por descubrir quién es como mujer, como persona, como hija y bueno, como algo que quiere, como alguien que quiere descubrir el mundo como es, ¿no? La pregunta aquí es cómo cortar el cordón umbilical y la complicada relación madre e hija, ¿no? Esa es la pregunta que nos deja la película y a lo mejor esta situación es ficcional, se va a un extremo de esta complicidad entre las dos para matar personas, pero son situaciones repetidas día a día de que muchas veces las madres con los hijos, con las hijas, tratan de mantenerlos ahí y los hijos, las hijas se someten porque no saben cómo cortar esta relación sin ofender o parecer desagradecidos y demás, ¿no? Entonces creo que esa es una de las temáticas principales y la base de la película. Obviamente, como ya lo había yo dicho, aderezado con narcotráfico, la migración como temas completamente secundarios, aunque aportan al dinamismo del guión y de la película. Ahora, ¿qué podría yo decir malo de esta película? Creo que se centra todo el tiempo en los personajes y el contexto, situaciones externas son casi inexistentes, es decir, en la película únicamente importa la historia de los personajes principales y un poquito de los secundarios y de lo que pasa, pero todo lo que pasa alrededor es completamente inexistente, es decir, hay inclusive cosas que pudieran provocar ciertas reacciones en el contexto cultural o en el contexto social o en el lugar donde están y pareciera que no pasa nada, o sea, son personajes que están puestos ahí y que únicamente ellos existen y no hay más. Entonces se pudiera entender por la lejanía que tienen con digamos, el pueblo, las comunidades, pero aún así únicamente importa lo que los personajes ven, hacen y sienten, y pareciera que lo demás es inexistente. Entonces creo que quizá pudiera haberse relatado un poquito más lo que pasaba alrededor, pero vuelvo a decir, creo que entrar al grano de la película, entrar al grano de la trama es lo importante y lo que lo hace bastante efectiva y que hace que una película me haya agradado bastante. Y bueno, pues yo les recomiendo esta película de Coyote Lake, espero que les haya gustado la reseña. Como les comento, está disponible en iTunes, también en Google Play, por si quieren comprarla por ahí y verla. De verdad es un thriller bastante ligero y que pues no los dejará
con mal sabor de boca, al contrario, que es bastante bueno para ver y bastante entretenido. Y bueno, pues como siempre, yo los invito a seguir nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, TikTok, Twitter y bueno, también muy especial en YouTube. Suscríbanse, activan la campanita para ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre, yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.